está bien, no está profe. No está, profesor. Askurukipan, takanitaki. Askurukipan, istapjestati. Aski urukipana hilata. Walik, kallanta ñani, ¿ya? Takenaja istapjestaja. Hola, hola, ¿me escuchan todos? Isa istan mawa. Walik. Ya, kallanta ñani. Qipaya teqawinja, yatintas que tanwa, kuna kiteja, acá chimpunak, ¿no? Signo de admiración y lo que es signo de interrogación. A ver, les había indicado de que en Aymara, por ejemplo, les había hablado de lo que es signos de admiración, ¿no? O interrogación. En Aymara, básicamente no hay la entonación como en el castellano, ¿no? Entonces, les había dicho que hay dos corrientes. Uno de ellos establece que solamente se debe escribir al final, ¿no? En ambos casos. Y otro dicen que se debe escribir en ambos, ¿no? También en ambos casos, ¿no? ¿Alguien ha buscado alguna información? ¿Han adoptado alguno de estos? ¿Qué les ha parecido esto? Kamsaptas Hilanaka, Ullacanaka. ¿Nadie? Profe, buen día. Esqueruquipan, Asusingakim. Askurukipana, hablando sobre esto, profesor, en los textos, en los escritos que he revisado, como usted indica, hay opciones, esas opciones, algunos que al final agregan el signo y algunos también que agregan los dos, tanto al inicio, tanto al término. Se ven diferentes autores así escritos. Eso no me he revisado, doctor. Ok, oli que hilate Edgar. Mm. Hitimpis ullaranay kun hamsun hapta. ¿Nadie más? Liz, A ver, Gilata Emilio, Arsusinga, Kim. uñakipan sipanja consejo humgaja maja waqtaytaja qhiparu que uka chaqara uka signo de admiración como chitawinakaja ukarja maki walizarja nijama askispaj kunateja castellano maisaru con como entonación estaja hal karu ki irtan manirkot maik es machay aymar arusaro kat nasiswa uka qhiparu uka pasis pasin unikat uka libro nakanja ya qhipaneja siwa pachero apapjasma nairaro como la qhiparu ukatqa naita kijanjama kiu walikita incluso hani apsnatej kuatejka istawinega utkisa ukanaka uka pashperu hitsastat hal como kispachach sakiu nasiri hilata yatichiri. Walikio, Gilata Emilio, convenies que o no. A ver, vamos a aclarar un poco. A ver, lo que dice Emilio es que en castellano, cuando utilizamos estos signos, entonamos, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Entonces, cuando hacemos una pregunta, hacemos la entonación. En cambio, en Aymara no existe esa entonación, simplemente utilizamos sufijos para poder hacer preguntas, ¿no? Entonces, a partir de lo que son las preguntas, hacemos las entonaciones. Entonces,
vamos a utilizar ahora sufijos para hacer preguntas con lo que es el interrogativo. Y ustedes en función a eso van a decir, ¿no? Cómo les ha parecido. Tenemos el sufijo sa, ¿ya? Entonces, este sufijo sa sirve para hacer preguntas, pero solamente con pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos en castellano son qué, cómo, cuál, dónde, ¿no ve? Entonces, lo mismo tenemos en aymara, creo que ya hemos visto al principio esto, ¿no? Para hacer preguntas. Entonces, todos los pronombres interrogativos necesariamente se debe conjugar con el sufijo sa. Es decir, a los pronombres interrogativos se le agrega el sufijo sa. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer ejemplos. Kitty, ¿qué es Kitty? Kitty, ¿conoces Kitty? ¿Kamsays Moni? ¿Quién? ¿Quién? ¿No ve? Entonces decimos Kitty, no decimos Kitty. Decimos Kitisa, ¿no ve? Kitisa. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué significa ahora? ¿Qué significa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No ve? ¿Quién es? ¿Quién es? En castellano entonado. Pero en aymara decimos Kitisa, decimos sí o no. 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 No, ¿no ve? Entonces, esa es mi corriente de mí, ¿no? Entonces, solamente utilizo yo al final, solamente para que el lector pueda entender que esto es una pregunta, ¿no? Pero si es monolingüe, digamos, entiende, ¿no? Kitisa, ¿no? Sabe que es pregunta. ¿Ya? Kitisa. Ese es el primer sufijo. Podemos conjugar con cualquier sufijo, o perdón, cualquier pronombre interrogativo, ¿no? Cauca, ¿qué es cauca? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto, no? Entonces voy al mercado, pregunto directamente, ¿no? Caucasa, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, no? ¿Cuánto es? Ya, entonces, estos son los sufijos, o este es el sufijo sam, que se conjuga con el pronombre interrogativo para volverlo pregunta. ¿Ya? Ese es el primer caso. Ahora tenemos un segundo caso, ustedes deben recordar, ¿no? El sufijo ti, ¿ya? Este sufijo ti lo vuelve interrogativo o lo vuelve pregunta. Cualquier palabra, sí voy a poner ya así, para que me entiendan mejor. Cualquier palabra. No necesita ser pronombre interrogativo. Por ejemplo, uta, ¿qué es uta? Casa. Utama, Tu casa. tu casa, ¿no ve? Ahora aquí lo voy a agregar. Utamati, ¿qué estoy diciendo? Es tu casa. Es tu casa. ¿No ve? Es tu casa. ¿No ve? Aquí está entonando castellano, pero aquí ni utamati, ¿no? ¿Ve? Utamati. Otro ejemplo. Tata. ¿Qué es tata? Papá. Papá, padre, ¿no? Tata. Tata, pa. ¿Qué es tatapa? Su padre. Su padre, ¿no? Tata. Ahora aquí pongo tatapati. ¿Qué está diciendo? Es su padre. Exactamente, ¿no? Es su. Es pregunta. Es su papá. Papá. Listo. ¿No ven? Entonces, este sufijo ti lo vuelve pregunta a cualquier palabra, ¿ya? Entonces, esto se utiliza también como sufijo interrogativo. ¿Ya? Aquí voy. Ahora tenemos el sufijo isti, ¿no? Isti. Así. Este sufijo es pregunta, pero de forma específica significa y. Y en pregunta, ¿ya? Y, sí, ¿no? Igual lo vuelve pregunta a cualquier término, a cualquier palabra, ¿ya? Por ejemplo,
Utama, ¿no? Voy a volver el mismo ejemplo, Utama. ¿Qué hemos dicho que es Utama? Casa, es tu casa. Tama, tu casa. Tu casa, ¿no? En todo caso, Utama es tu casa, ¿sí? Ujú. Tama, Ahora no. vamos a agregarle este sufijo, el iste. ¿Qué significa? Si hasta aquí era tu casa y tu casa, ¿no ve? Y tu casa, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Este I, ¿no ve? Y tu casa, ¿no ve? PC, ¿qué es PC? Gato. Gato. A ver, aquí directo voy a agregar Pisiste, ¿qué significa? Y el gato. Y el gato, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, ahí está. ¿No? Entonces, ahí hemos encontrado otro sufijo interrogativo, ¿no? El iste. Estos tres son los más comunes, los más frecuentes, digamos, que se utiliza en el idioma aymara para poder para hacer las preguntas, ¿no? Sin embargo, existen otros que vamos a ir viendo cuando estemos aprendiendo sufijos, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Kuna está Yuthi? Buenos días, Yetichiri. Yo lo que he ido analizando, creo que los signos de admiración e interrogación solamente se utilizan de forma textual. Al momento que pronunciamos, creo que ya no lo utilizamos, ¿verdad? Exactamente, no, la pronunciación es diferente, ¿no? En castellano y en aymara. En castellano, cuando hay estos signos, hay entonación, en aymara no, ¿no ve? La presencia de los signos es suficiente, ¿no? O de los sufijos, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que he ido viendo del idioma aymara. Sí, Sí, en los así textos es. he llegado a ver los signos, pero al momento de pronunciar no hay la entonación. Exactamente, ¿no? No hay. ¿Ya? Waliki tukakama qana thanich amuyasit kun jamás saber. Arsuni pam. Muy así, Yetichiri. Muy así. ¿Ya? A ver, un ejemplo ahora de signos de admiración en castellano. Silencio. Silencio, ¿no ve? ¿Dónde está el signo de, o la entonación? ¿Cómo es la entonación? ¿Dónde está la entonación? A ver, con jamás, a ver, Arsuni pam. Creo que es de una forma imperativa. Silencio. Silencio, ¿no ve? Ahora en aymara, por ejemplo, voy a escribir aquí. Jutaña, ¿qué verbo es jutaña? Venir. Venir, ¿no ve? Ahora, esto, ¿recuerdan? Esto era uno de los ejercicios básicos, ¿no? Que hemos empezado de verbos, ¿no ve? Esto cambiamos por el ma, hemos dicho, ¿no ve? Pero con elición, ¿no ve? Jutam. ¿Qué es jutam? Ven. Ven. Esto también sería, ¿no ve? Jutam. ¿Ve? Jutam. ¿Ve? Esto también sería una forma de expresar, ¿no? Esto también utiliza signo interrogativo. Jutam, ¿no? Jutam. ¿Sí? ¿Ya? A ver, otra vez, más común, ¿no? Alalao, ¿no? Cuando le echas con agua fría a alguien, ¿no? Alalao, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces también es, ¿no? También utiliza signo de admiración. Otro, por ejemplo, alguien baja la olla y si no se ha dado cuenta que estaba caliente, ¿no? Dice,
achichiu o achichiu, ¿no? Achichiu, ¿no? ¿Ya? O achichiu, ¿no? Depende, puede ser variación también, ¿ya? Entonces, en esos términos, y seguramente hay otros más, vamos a utilizar los signos de admiración. ¿Vale? ¿Qué? Hanate, Hanicha, con Hamaki, pues, Sam. Hana escribió Tichiri. ¿Vale? Bien, Juecamo, Tucuitan y Chajas, ¿ya? Hasta ahí terminamos lo que son signos de puntuación. Ahora, se supone que a este punto ya podemos escribir las oraciones de forma correcta, respetando los signos de puntuación, la estructura y todo eso, ¿ya? Entonces ya va a venir la primera tarea respecto a lo que son las oraciones, ¿ya? Sin embargo, a esto vamos a complementar lo que son los sufijos, ¿ya? Entonces, a partir de hoy día, vamos a ver lo que son los sufijos. Inicialmente, vamos a empezar con lo que son los sufijos verbales. Sufijos verbales. ¿Qué son los sufijos verbales, no? Por ejemplo, si colocamos este sufijo a un verbo, lo va a convertir perdón, si colocamos a un sustantivo un sufijo o cualquier de estos sufijos, lo va a volverlo en verbo, ¿ya? En verbo. Ejemplo. A ver, ¿qué podemos decir? Ahí está. Icaña, ¿saben qué es icaña? Icaña, con esta icaña. Llenar. Entonces empezamos por la palabra de tica. ¿Qué es tica? No. A ver, con esta tica. Tica, con esa. Tica flor. No, Tica. tica. Marcar o señalar. Ya, tica es un adorno, ¿no? Generalmente, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto es la palabra raíz, ¿no? Ika como tal. Entonces, lo que estoy diciendo, que a esto está añadido, por ejemplo, voy a poner, Ika, ahora voy a hacer edición vocálica, ¿ya? A, ña. He agregado dos sufijos, a y ña. Tictaña, ¿qué significa ahora? Adornar. Adornar, exactamente. Listo, ¿ven? Entonces, tica, que era adorno, ahora tictaña, ¿no? Que es un verbo, ¿no? Ahora, para que tengamos claro esto, ¿no? Todas las palabras en aymara que terminan en el sufijo ña son verbos, ¿no ven? Sí, por ejemplo, man, a, ña, ¿no ven? Entonces, esto es verbo. Entonces, eso también ya les había dicho, ¿no? Se van a dar cuenta cuándo es verbo una palabra, cuando la palabra termina en el sufijo ña. Entonces, este sufijo ña es el verbo infinitivo, ya, el verbo infinitivo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con sufijos verbales? Los sufijos verbales van a terminar siempre, los sufijos verbales solamente se pueden volver en, o cualquier sustantivo solamente se puede volver cuando a esto le agregamos el sufijo ña. Pero no siempre va a ser así, ¿no? No siempre va a ser así. Ya, entonces eso vamos a ir conociendo. Luego tenemos lo que son los sufijos
nominales, ¿ya? ¿Qué son los sufijos nominales? Los sufijos nominales es cuando conjugamos pronombres y adjetivos. Pronombres y adjetivos. Uno de los casos típicos, a ver, por ejemplo, sufijos aquí nominal. Sufijo. Entonces, estamos diciendo que un sufijo nominal es la conjugación de pronombres y adjetivos. O puede ser nombres y adjetivos. Ahora, por ejemplo, uno de los típicos, a ver, ¿qué puedo conjugar? Un pronombre. O un nombre, a ver. Ahí está. Uta, lo que hemos dicho, ¿no? Uta. Esto hemos dicho que es casa, ¿no ve? ¿Sí? Uta, que es casa, ¿ya? A esto simplemente lo voy a pluralizar. Como es un sustantivo o un nombre, entonces a esto le agrego para pluralizar el naka, ¿no ve? Utanaka, ¿qué significa ahora? Casas. Casas, ¿no? Casas, eso. Entonces simplemente le hemos agregado el pluralizador naka, ¿no ve? Entonces, un sufijo nominal no va a cambiar, ¿no? No se va a volver verbo, nada. O sea, simplemente se va a mantener, ¿no? En nominal también, Ya, ¿ya? por eso, pues, tanto que te dice, ¿Ya? Hanahaya, ¿queda claro? Sufijo nominal, Hanas Mitch, Claudia Tichiri. ¿ya? Ahora, también tenemos el sufijo mixto o los sufijos mixtos, ¿ya? Sufijos mixtos. Los sufijos mixtos son cuando se conjugan nombres y verbos, ¿ya? Entonces, los sufijos mixtos se conocen generalmente como sufijos independientes, ¿ya? Entonces, sufijos mixtos se conocen como independientes, ¿ya? Ahora, como pueden ver, aquí hay dos clasificaciones que hemos hecho, ¿no? Entonces, mixto, entonces es una relación, es una combinación de ambos, ¿ya? Entonces, esto lo que le estoy diciendo simplemente es como una aclaración, digamos, de los tipos de sufijos que existen en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, ahora vamos a empezar lo que son los sufijos, ¿ya? Entonces, a cada uno voy a decir que es verbalizador, o es mixto, o es eh, nominal, ¿no? Entonces, a ustedes van a decir, ah, ya, ¿no? Entonces, simplemente esto sirve para poder clasificar mejor los sufijos, ¿ya? Entonces, empezaremos. Voy a empezar aquí, voy a hacer una lista larga, ¿no? Hasta donde nos dé tiempo. Ya, sufijo cha. Esto es verbalizador, ¿ya? Verbalizador. Ah, entonces ya tienen claro, ¿no? Entonces vamos a convertir en verbos, ¿no? Sustantivos. Ejemplo. A ver. Suti. ¿Qué es suti? Nombre, ¿no ve? ¿Eh? ¿Esto es un verbo? No, ¿no ve? ¿O es verbo? No, es un sustantivo, ¿no ve? A ver, ahora voy a agregar aquí el sufijo cha, suticha. ¿Qué significa? Nombrar. A ver, suticha amado, dice, ¿no? Entonces te voy a nombrar, ¿no? Entonces, esto suticha es como nombrar o apodar, ¿no? ¿Me dejo entender? Ahora aquí tendríamos que conjugar con otros sufijos más, ¿no? O sea, por ejemplo, suti, ahora aquí he colocado el cha. Entonces, como ya lo he vuelto en verbo, o esto sirve para ser verbo, le agrego el sufijo ña, sutichaña. Ahora sí es un verbo, apodar o nombrar, ¿no ve? O nombrar, ¿ve? Sutichaña.
¿Se han dado cuenta? Es lo que estoy diciendo, que este sufijo es verbalizador. Puede o convierte en verbo cualquier sustantivo. Entonces, como le vuelve verbo, para que realmente sea verbo, a esto habría que añadir el sufijo ña. Entonces, ahí está el sufijo cha. Entonces, como ya es verbo, o ya lo está verbalizando, para que sea como tal, para que trabaje como verbo, le agregamos el sufijo ña. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanat uka hanicha. Ya. A ver, Otro ejemplo, por favor. otro ejemplo. A ver. Uta. ¿Qué es uta? Casa, ¿no ve? Esto no es un verbo, esto es un sustantivo, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí. Utacha. Ah, ahora esto ya lo está verbalizando. ¿Sí? Ya lo está volviendo verbo. Entonces, para que sea verbo como tal, le falta el infinitivo ña. Utachaña. ¿Qué es utachaña? Echar. Echar, ¿no? ¿No ve? Entonces, esto ya es un verbo. Utachaña. ¿Queda claro? Sí, soy Hanat, Chiri. Hanasco. ahora, por ejemplo, otro ejemplo voy a poner, ¿ya? A ver, jaque, ¿qué es jaque? Gente. Gente, persona, ¿no? Jaque, ¿ya? Gente, persona. Ahora, ahí está, sufijo cha, jaquecha. Entonces, para que sea verbo, jaquecha, ña. ¿Qué significa ahora? Casar. Casar, ¿no ve? No con Z, ¿no? ¿Ya? Walekit, amuyasiti, ¿quedó claro este sufijo cha o no? ¿Está claro? ¿Sí o no? Capaz a ver. A ver, Jumanak May, a ver, escriban un ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué texto coye? ¿Alguien escribió su ejemplo? Vaya yatichiri. A ver, Yatichiri. Yarani. No sé si está correcto, pero eh, con ropa, ¿no? Y sí chaña. Otro que Oye, sería equechaña. Esos dos. ya. Re, cha, ña. ¿Y si chaña qué significaría como verbo? Vestir. Y si chaña, esteña. Tal vez esto no, ¿ya? Entonces lo voy a poner en duda, ¿ya? Sí. Posiblemente. Suticaña de Yatichiri. Sí, ya hemos escrito aquí. Suti, chaña. Nombrar. Ahora, este eque chaña está correcto, ¿no? Eque es cabeza, ¿no ve? Ahora, eque chaña ya es verbo, entonces esto ya es encabezar, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Encabezar. Listo. ¿No ve? Entonces esto ya es un verbo, ¿no? Encabezar. Perfecto.
Walikit, kokama, hanicha, kun jamás a ver. Hanati, hanicha, kun jamás quizá. Muy así. Ahora se han dado cuenta, no es con todo cualquier término, ¿no ve? Cualquier sustantivo, ¿no ve? Sino solamente trabaja en función a ciertos sustantivos. Va a depender mucho de lo que sería, como decimos, del contexto, ¿no? De lo que se quiere expresar, ¿ya? Vamos a decir acá, ¿vale? Que tenéis con jamás a ver, arsunet ham. Yatichaña. Ya, pero ya es verbo, ¿no ve? Ahora, la mayoría de los verbos está conjugado, ¿no ve? Yaticha, ña. ¿No? Entonces, seguramente yatichaña viene de yati como tal, ¿no? Enseñar. ¿Sí? Sami Ya, chaña. Sami, Sami es color, ¿no ve? Sí. Sí, Sami, color, ¿no ve? Ahora le pongo cha y le agrego ña, Sami, chaña. Ahora esto es colorear, ¿no? Puede ser pintar, ¿no? Pero significa dar color, ¿no? ¿Ya? Entonces, 10, verbo. ¿Ya? Hanate, Nicha, con Hamasa, Yatichiri, milkichaña. Milkichaña, ¿ya? Milkichaña, ¿está allá? ¿Se la te midió? Sí, milkichaña, sí. Milky. ¿Qué es Milky? ¿Unas Milky? Leche. Leche, eso. Milky, ya, ña. Ahora esto es agregar leche, algo así, ¿no? Por ejemplo, hay lo que es pescawarachi, ¿no ve? Pescawarachi, a ver. ¿Qué es pescawarachi? ¿Alguien sabe qué es ese plato? Quinoa batido con leche. Eso, quinoa batido con leche, ¿no? Entonces, no sé, es con el kitchen, ¿no? ¿Qué significa? Volverlo en pesquehuarachi, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál equipo pone? Escuchaña, profesor. ¿Perdón? Ucuchaña. No escuché muy bien. A ver, una vez más. Ucuchaña. Jucuchaña. Jucachaña. Ya, juca, a ver, juca. Juca, ¿qué es juca? Poco. Poco. Ya, ya, jucachaña. ¿Qué es ahora esto? ¿Qué sería jucachaña? Disminuir. Disminuir. Muy bien. Ya es un verbo, ¿no ve? ¿Sí o no? Miski, hilata, miski. También miski. Miski. ¿Qué es miski? Yatichiri, likichaña. Dulce, miel, ¿no ve? Miski, cha, ña. Listo. Yatichiri, likichaña. ¿Perdón, Likichaña. Jessica? ¿Liquicheña? Sí. Ya. ¿Saben qué es liqui? Grasa. Grasa, sebo, ¿no ve? Sí, eso es liqui. Entonces, por ejemplo, quichaña. Recientemente estamos haciendo un trabajo, hemos empezado en registro de patrimonio alimentario, ¿ya? En Sicasica, en Luribay, así. Entonces ahí nos dicen, no, nosotros no conocíamos carne, ¿no? Nosotros solamente comíamos o cocinábamos nuestros platos con liqui, ¿no? Entonces éramos un equipo, ¿no? Entonces los demás no sabían. Entonces, ¿qué es liqui, liqui, liqui? Decían, grasa, ¿no? ¿Qué es eso, no? Entonces, liqui como tal es cuando hacemos chicharroncito, ¿no ve? Pues hacemos escurrir la grasita en un recipiente y se forma así bonito, ¿no ve? Eso es liqui, ¿no ve? ¿Conocen liqui, no ve? Entonces, eso se coloca en vez de la carne, ¿no ve? Entonces, muchas veces no se tiene charque, no se tiene carne, nada. Entonces, en la sopita un pedacito se coloca y sabe rico, ¿no? La comidita, ¿no ve?
Muchos seguramente han comido. Yo he comido mucho eso, ¿no? En mi infancia, en mi niñez, hasta mi juventud. Ya, entonces, liqui para los que no conocían. Ya, una empieza a ver. Mocuchaña. Ok, moco. Ya no tengo espacio, aquí voy a escribir. Moco, ¿no? Moco. Mocochaña. Ahora aquí, por ejemplo, puedo decir mococha. Aquí voy a agregar con sí, sufijo. Esto sí es recíproco, ¿ya es? Es como mancasiña, ¿no ve? Entonces, mancasiña no me estoy comiendo yo, sino yo estoy comiendo, ¿no ve? Solito tal vez, ¿no ve? Ahora, mocochaciña, ¿qué significa? Agrego otro sufijo. ¿Qué significa mocochaciña? Empuñar. Empuñar, ¿no ve? Ya, listo, ¿no? Empuñar. Walpen mocochacit, ¿no? Entonces se empuña para ya pelear, ¿no ve? Ajá. Sí, entonces ese es mocochaciña. ¿Ya? ¿Vale, Kit? ¿Poca más? Yapu- Hanat? Yapuchaña. Y Yapu, también viene de eso, ¿no? Yapu. ¿Perdón? tiki, tikichaña, No escucho ¿o bien. no? Tiki, ¿Tiki? ¿Tiki sí, chaña? sí. ¿Qué significaría tiki? Pequeño, de menor, creo que tiki, creo que sí, pequeño. De estatura creo que es tiki. De menor estatura. No sé, no he escuchado, pero ya. Tiki. Así dicen, ¿no ve? Quizá, ¿Ya? quizá. Tiki chaña, ¿ya? Posiblemente. No. El pequeño hisca, moco, hay varias formas de decir, ¿no? Pero tiki no he escuchado. ¿Ya? Ya tichiri. ¿Ya? Sí, adelante. Cancochaña. Hanco, ¿ves? Por ejemplo, hanco es este, ¿no? Hanco. Blanco, ¿no ve? Color. Color, Blanco. sustantivo. Eso, blanco. No, en este caso ser white sería, ¿no? ¿Ya? Hanco, ¿no ve? A esto, cha, Yapuchaña. ña. Hanco chaña. Entonces, esto es volverlo blanco, ¿no ve? No sé cómo podemos decir, ¿no? Aclarar. ¿Ya? Aclarar, tal vez. ¿Sí? Hanco chaña, ¿no? Ahora alguien dice yapu. Esto es sembradío, es chakra, ¿no ve? Yapu. Ahora cha, y agregamos la ña, yapuchaña. Yapuchaña es ahora sembrar, ¿no Hacer ve? chakra. Sembrar Sí, chakra. hacer chakra. ¿Sí? Listo. Walikit, hanich, kun jamás a ver, cuacam. Hanati. Amoyan. Olikis que va muy así, voy a tichiri. Ya, waliki. Humanaka hukam ya. Ustedes van a escribir más ejemplos, ¿ya? Ahí vamos a terminar el día de hoy. Tengo un asunto a las 7 de la mañana, ¿ya? Entonces debo salir, ¿ya? Kakam, Humanaka, Mapa y Kimskel, así cualquiera, ¿ya? Todos los que puedan van a escribir, ¿ya? Unos 3, 4, 5 ejemplos van a escribir, ¿ya? O si quieren, esto lo vuelvan en oraciones, ¿ya? Entonces, conjugan, escriban en forma de oración, porque ya saben escribir las oraciones. ¿Vale, Kit? Waliki, ¿Ya? ¿Vale? Como jueves o ruiz ¿ya? ¿Vale? Ya. Y que sin cantaquen, ¿vale? Que para pata. Aquí sin camaya